Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Jorge Ortega Camacho y soy estudiante del doctorado en Derechos Humanos y Litigación Oral que se imparte en la Universidad IEX. En esta ocasión vamos a tener un video educativo que se va a referir a los argumentos y las falacias, ello dentro del seminario de profundización en técnicas de argumentación e interpretación jurídica que se imparte en este doctorado por el doctor Moisés Abraham Espinosa Mata. Estamos a 13 de octubre de 2024 y es un gusto estar con todos y todas ustedes. En principio, me voy a permitir compartir una presentación para que pueda ser más didáctica la explicación de este tema tan interesante. Y en primer lugar, bueno, es pertinente decir que en nuestra vida y en nuestro desarrollo jurídico y profesional es común que atendamos a lo que son argumentos para poder explicar nuestras proposiciones dentro del ámbito en el que nos desarrollemos, ya sea como abogados postulantes, abogadas postulantes o personas que nos dedicamos a la impartición de justicia. En todo ello vamos a tener en cuenta que pues tenemos que expresarnos de una manera correcta y adecuada para obtener el fin que nosotros estemos persiguiendo, como sería persuadir, convencer o deleitar. Por eso es importante hacer mención que los argumentos van muy relacionados con la retórica, que precisamente es el arte de persuadir, deleitar o convencer. Y en principio, bueno, ¿cuál es el objetivo de nuestro video educativo? Es comprender qué son los argumentos y las falacias, pero sobre todo cuál es la utilidad práctica que podemos nosotros dar desde el ámbito jurídico a los mismos. Y en principio, me gustaría iniciar con la concepción de estas terminologías. Y bueno, decimos que los argumentos son la capacidad de demostrar nuestro punto de vista por medio de razones. Y va muy relacionado con la interpretación jurídica, porque justamente la interpretación jurídica va a tener dos finalidades, y la primera es desentrañar el significado de la norma, así como la segunda, que va a ser justo aplicar ese significado por medio de argumentos a casos concretos. Por ello podríamos decir que la interpretación jurídica consiste en analizar y comprender el significado de las normas jurídicas para su correcta aplicación a casos concretos. Como yo les comentaba, eso lo hacemos desde diferentes ópticas. El juzgador, a efecto de tratar de explicar el porqué de su resolución o de sus resoluciones, y el abogado postulante, a efecto de persuadir al juez sobre sus afirmaciones, sus premisas, o por qué no decirlo así, sobre su teoría del caso. Es muy importante entonces ofrecer las razones para justificar nuestras premisas, nuestras decisiones, nuestros razonamientos que tengamos respecto de algún asunto jurídico. Y bueno, a lo largo de lo que ha sido la historia de la argumentación jurídica, hemos tenido diversas teorías, grandes pensadores, como lo es Dworkin, Chaim-Perelman, Zagrebelsky, y entre otros, no podemos dejar de mencionar a Robert Alexis, que nos han establecido la forma en que debemos de argumentar. Y también es importante mencionar que conforme a las nuevas teorías de la argumentación jurídica, hemos logrado pasar de lo que es un simple silogismo jurídico que le denominamos modus ponens, premisa mayor, premisa menor y conclusión, o lo que es la lógica formal, a otros tipos de argumentación, como lo son la argumentación principialista que nos menciona Salerno, en donde hacemos valer por medio de argumentos el principio que tutela la norma, a veces incluso sobre la propia norma, cuando ésta pues podría resultar en una aplicación directa contraria o obligatoria a la esencia de esa norma,
o por ejemplo la argumentación por pasos que nos propone Stephen Toulmin. Entonces, bueno, justo en este video trataremos de mencionar algunos tipos de argumentos, su concepción y cómo se aplican de forma práctica. Y bueno, tenemos diferentes tipos de argumentos, como lo son los que aparecen en la lámina. Decimos que estos argumentos nos ayudan justo a dar las razones de por qué lo que consideramos nosotros que es correcto, que es lo justo, debe de aplicarse. Y bueno, tenemos el argumento a contrario, en donde prácticamente ese argumento establece que el legislador ha dicho exactamente lo que quiere decir y que lo que no dijo es porque no quiso decirlo. También vamos a tener el argumento a fortiori, que se puede reducir en esta frase que conocemos como el que puede lo más puede lo menos, y si se prohíbe lo menos, también se prohíbe lo más. Vamos a tener el argumento apagógico, que también conocemos como un argumento de reducción al absurdo, por medio del cual intentamos demostrar la verdad haciendo énfasis en lo imposible, lo absurdo, lo inaceptable de cierta proposición. Posteriormente tenemos el argumento de autoridad, que puede ser un argumento que se basa en apelar a cierta persona o cierta autoridad que ya tiene reconocida una legitimidad en nuestra sociedad y que por lo tanto es una autoridad para respaldar nuestro argumento. Hay autores que lo dividen en el argumento dogmático y el argumento del precedente, sin embargo aquí estos argumentos lo tenemos como otro tipo de argumento por la naturaleza de los. Vamos a tener el argumento analógico, que también lo conocemos como apari o simili, que busca las semejanzas de ciertos supuestos de hechos que han sucedido en un caso, en un hecho jurídico, para resolver otro que justamente guarda esa similitud y es uno de los argumentos más ocupados en la ciencia jurídica. También vamos a tener el argumento dogmático que yo les comentaba, pues tiene que ver a veces con el de autoridad, porque justamente se refiere a la doctrina, a estos autores que ya han interpretado la propia norma y que entonces nos establecen el sentido de la norma o cómo debemos tomarla en consideración. Otro argumento es el que se basa en los precedentes. Los precedentes son supuestos casos reales que ya se han resuelto de una forma y que nos sirven para entender nuevos casos, buscando desde luego las semejanzas que haya entre ambos casos y dando una solución conforme a los casos que ya hemos resuelto, porque son criterios interpretativos de los órganos jurisdiccionales. También vamos a tener el argumento teleológico que atiende a la finalidad de la norma. ¿Qué es lo que la norma o lo que el legislador quiso hacer valer o legislar o regular con esa norma? Vamos a tener el argumento genético psicológico que tiene que ver con identificar la voluntad del legislador. ¿Cuál fue la verdadera voluntad de realizar esa norma? Y generalmente pues nos vamos a ir a analizar la exposición de motivos que generó esa norma para que podamos nosotros desentrañar justo cuál fue esa voluntad. Tenemos el argumento de la naturaleza de las cosas, que busca interpretar la norma en razón del cambio de circunstancias que se han dado en la realidad. Sabemos que la sociedad es cambiante y por eso también el derecho es cambiante y su interpretación, de acuerdo a la naturaleza de las cosas, pues también tiene que observar esos cambios. Tenemos el argumento de la constancia terminológica, que nos permite interpretar la norma dándole un sentido a cada vocablo, según se lo dio el legislador, ¿no? Es una cuestión de ir interpretando cada una de las palabras, vocablos, para desentrañar la intención del legislador.
Vamos a tener también el sedes materiae, eh, que nos permite interpretar la norma según la colocación en el texto o reglamento. Nuestros códigos, por ejemplo, pueden estar diseñados por medio de libros, títulos, capítulos, secciones, y lo que nos permite justo este argumento es desentrañar el sentido de la norma por medio de la colocación que tiene dentro de estos supuestos o textos o reglamentos. Posteriormente tenemos la coherencia, que permite interpretar la norma en el sentido de que si hay dos o más significados, tengamos que eliminar los que no son afines al que ya ha estado aceptado por la propia norma o alguna otra norma. Les digo, son diferentes tipos de argumentos y yo quiero resaltar mucho que estos argumentos nos pueden ayudar para una argumentación por medio de la lógica formal, es decir, el silogismo jurídico que conocemos, o igual una argumentación principialista en donde desentrañemos el principio que quiso tutelar el legislador con la norma. Eh, por otra parte, bueno, también es importante mencionar que dentro de nuestra argumentación podemos incurrir en falacias de manera voluntaria o involuntaria, pero para empezar, ¿qué son las falacias? Las falacias son aquellos argumentos que parecen buenos, que parecen correctos, pero no lo son, porque nos llevan a una confusión o a un engaño. Es una apariencia de lo correcto. Y de igual forma, los doctrinarios nos han establecido diversos tipos de falacias que hoy podemos retomar las más importantes. Tenemos, por ejemplo, la falacia de ambigüedad, en donde los argumentos tienen frases o palabras con diverso significado y lo aprovechamos para darles una interpretación incorrecta o engañosa. Vamos a tener la falacia ad ignoratiam, que es una falacia en donde algo es falso porque no se ha probado su verdad, o al menos eso decimos. Esta premisa es falsa porque jamás se ha probado que sea verdadera, o viceversa. Esta premisa es verdadera porque no se ha probado que es falsa, lo que no siempre es correcto, y es a lo que nos lleva a una confusión, un daño. Tenemos la falacia ad verecundiam, que es una falacia en donde se toma como base a una autoridad que no tiene las credenciales o la legitimación en esa materia. Por ejemplo, yo digo, va a hablar de derecho el padre de la parroquia, quien a lo mejor es un experto en teología, pero no ha estudiado de fondo lo que es la rama del derecho en la que va a hablar. Entonces, a lo mejor él tiene una credencial para hablar de religión, pero no de derecho. Otra de las falacias más comunes es la pregunta compleja, en donde con la pregunta que yo realizo ya doy, por cierto, alguna conclusión. Entonces es un engaño en lo que yo te estoy preguntando una cuestión que a la vez te estoy llevando a que me des la respuesta que yo quiero. Por ejemplo, si yo te digo, ¿te gustaría que se quitaran a todos los jueces corruptos de México? Estaríamos en una falacia de pregunta compleja, porque muy difícilmente alguien va a decir que no, ya que la propia pregunta está envolviendo que jueces o los jueces son corruptos. También vamos a tener la falacia del falso dilema, en donde solo se nos dan dos opciones para nosotros decidir, y que esas dos opciones generalmente son opuestas, no nos dan más oportunidades, nos dicen esto es bueno o no nos da una tercera oportunidad. Y allí nos lleva entonces a dar una respuesta o un resultado engañoso. Vamos a tener también la falacia de falsa analogía, en donde atribuimos una propiedad a algo solo porque es semejante, pero sin estudiar esas particularidades que pueden cambiar totalmente ese punto. Vamos a tener también la falacia ad hominem, en donde con nuestro argumento, en lugar de atacar al argumento contrario, atacamos a su persona. En lugar de atacar lo que está argumentando una persona en favor del aborto, atacamos que esa persona es mala, que esa persona tiene ciertas características
que pues la hacen ser una persona pues no agraciada, etcétera, cuando en realidad lo que estamos nosotros atacando es a la persona en sí y no al argumento. Vamos a tener también la falacia ad populum, donde, pues si lo vemos retóricamente, se basa en el pathos, es decir, el sentimiento, la emoción. ¿De quién? Del interlocutor, del auditorio, del pueblo, por eso se denomina populum. Yo lo que ataco, o más bien lo que argumento, va dirigido a mover emociones y sentimientos del pueblo sin que se tenga la razón o sin que se den razones o motivos racionales para sustentar mi argumento. También vamos a tener la falacia del arranque rojo o pista, que pues es cuando en un argumento metemos otro argumento que nada tiene que ver para distraer la atención del interlocutor o del auditorio. Cuando decimos, no me cambies el tema, estamos hablando de este tema y tú me estás llevando a otro con tal de que yo varíe mi argumentación o me pierda en esa posible argumentación que estemos realizando. Ahora algo muy importante, ya entendimos lo que son las falacias y lo que son los argumentos, pero es muy importante también decir que los argumentos pertenecen a diferentes tipos de interpretación, es decir, tienen que ver estos argumentos con la interpretación que ya se los había comentado, y estos métodos de interpretación los vamos a dividir en según su resultado, que a su vez se subdivide en una interpretación declarativa, correctora, histórica o evolutiva, y los vamos a dividir también en según los contextos interpretativos, que puede ser lingüístico, sistémico o funcional. En este punto, bueno, cuando nos vamos al primer método de interpretación según su resultado, vamos a ver que estos métodos en general permiten formular enunciados interpretativos o modos de argumentación, y la clasificación según su resultado nos habla de una interpretación declarativa, que esta interpretación es la literal o gramatical que hacemos de la norma, que le atribuimos a una disposición el significado inmediato que nos da, ¿no? Literal. Tenemos la interpretación correctora, en donde ya no aplicamos un significado literal de la norma, sino que podemos aplicar un significado más allá y que a su vez puede ser más restringido, es decir, correctora restrictiva, o más amplio, correctora extensiva. Después vamos a tener la interpretación histórica, en donde se atribuye a las normas un significado que históricamente ya le ha sido atribuido por el devenir de los años de la interpretación jurídica. Y por último tenemos una interpretación evolutiva. Esta interpretación evolutiva atribuye un significado nuevo y distinto a la norma, es decir, no un significado histórico, no un significado literal o tradicional, sino uno nuevo derivado del contexto que se esté aplicando o del momento histórico en el que se esté llevando. En cuanto a la otra clasificación, según los contextos interpretativos, vamos a tener el lingüístico, en donde la norma se interpreta de acuerdo con las reglas del lenguaje, ¿no? Es muy, pues, apegado al declarativo, porque aquí pues la norma es conforme, su interpretación es conforme a lo que estamos eh, estableciendo en el lenguaje, ¿no? Las reglas del lenguaje. Vamos a tener un sistémico que tiene que ver con el sistema, ve a la norma no de manera aislada, sino como parte de un organismo, de un sistema, y toma en cuenta entonces la relación de esa norma, de esa disposición, con el resto de las normas que comparten el sistema jurídico. Por último, tenemos el funcional, en donde la interpretación de la norma se da atendiendo a los fines para que fue creada, ¿no? Y en realidad podríamos un poco relacionarlo con la argumentación principialista, en donde lo que se busca es tutelar el principio, ¿no? El espíritu de la ley a efecto de hacer justicia. Entonces, ahí vamos a ver que pues la voluntad
primigenia del legislador se atiende esta funcional, tiene que ver con el argumento teleológico que ya hablábamos y desentraña mucho también la voluntad del legislador. Es decir, cuál es esa voluntad para crear la norma, por lo que tiene que ver también con el argumento genético o psicológico o el de la naturaleza de las cosas que ya hemos hecho mención. Ahora, decíamos que todo esto nos sirve para aplicarlo a la práctica. Los argumentos los tenemos que aplicar en nuestras resoluciones, los que nos dedicamos a la judicatura, o bien en los argumentos que yo hago para convencer, persuadir al juzgador, o en cualquier ámbito que nos estemos relacionando. Y por eso lo quisiera enfocar a la contradicción de tesis 293-2011. Esta contradicción de tesis pues, es muy famosa porque resolvió dos cuestiones importantes: la posición jerárquica de los tratados internacionales y el carácter de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, esta tesis, o más bien esta contradicción de tesis, nos estableció esos puntos importantes, pero por medio de una argumentación jurídica y aplicando los sistemas de interpretación que hemos visto, perdón. De hecho, esta tesis tuvo, pues, obviamente, tribunales colegiados que entraron en contradicción al interpretar la norma y, por ejemplo, teníamos por un lado que en cuanto a la jerarquía de la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos, había tribunales colegiados que decían que estaban por debajo los tratados internacionales de derechos humanos de la Constitución y otros que decían que estaban al mismo nivel. Y en cuanto a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, había tribunales colegiados que decían que su obligatoriedad era total y otros que decían que solo era un criterio orientador. En esta tesis, más bien en esta contradicción de tesis, la Corte utiliza diferentes métodos, pero yo creo que en general es un método evolutivo y una interpretación extensiva, desde luego porque se basa en estudiar el artículo primero constitucional a partir de las reformas de 6 y 10 de junio de 2011, en donde establece los principios de convencionalidad pro persona. Pero también hay una interpretación histórica porque la Corte reconstruye los antecedentes que el tribunal en pleno había tenido, por ejemplo, respecto de lo que era la aplicación jerárquica de la norma de los tratados internacionales en materia de derechos humanos y de la Constitución. Y analiza los amparos en revisión 2069 de 1991, en donde la Corte en pleno establecía que los tratados internacionales en materia de derechos humanos eran inferiores a nuestra Constitución. En esta famosa pirámide de Kelsen que nos manejaba la supremacía constitucional. También analiza el amparo en revisión 1475 de 1998, donde se estableció que estaban esos tratados internacionales por debajo de la Constitución, pero por encima de leyes federales y locales. Y por último, analiza el amparo en revisión 120 de 2002, en donde la Corte establece la supremacía de los tratados frente a las leyes generales, pero agrega la existencia de un sistema internacional de derechos humanos. Aún así, al aplicar esta interpretación histórica, pues les digo, nos vamos a una interpretación en un sentido pues más evolutivo, porque establece que, bueno, esos criterios deben de quedar superados, interpretando de manera tanto literal como dogmática y funcional la Constitución a partir de las reformas en materia de derechos humanos de 2011. Y nos establece que, pues, derivado de ellas, no hay una jerarquía o bien principio de resolución de conflicto de normas por jerarquía no puede ser aplicado, porque nunca se nos estableció cuando se introdujo que los tratados internacionales en materia de derechos humanos tenían que estar o eran parte de nuestra Constitución, que hubiese una jerarquía
por la fuente de los mismos, ¿no? Entonces, en conclusión nos da a entender la Corte, o nos explica, mejor dicho, que no hay una supremacía constitucional o supremacía o jerarquía, mejor dicho, entre los tratados internacionales en materia de derechos humanos o que contengan derechos humanos en cuanto al contenido del derecho humano que tengan o que contemplen y la Constitución, sino que están al mismo nivel porque la Constitución precisamente al darles ese rango en el artículo primero constitucional y 133, que los tratados de derechos humanos que contengan un derecho humano son parte, por así decirlo, de la Constitución, pues no nos está estableciendo una cuestión jerárquica entre las mismas. Entonces, prevalecerá conforme al principio pro persona lo regulado en el Tratado Internacional cuando sea más benéfico, si así lo establece, que la Constitución y viceversa. Bueno, con la restricción que conocemos, en el sentido de que si hay una restricción al tratado en la Constitución, pues deberá de aplicarse la misma. Pero lo importante es que en esta sentencia, pues también podemos desprender el sistema de interpretación dogmático, porque hace una interpretación respecto a lo que la doctrina ha realizado, respecto, por ejemplo, del artículo 133 constitucional y el principio pro persona, analizando desde luego precedentes para arribar a que hay una nueva forma de ver tanto esta cuestión de cómo aplicar los tratados internacionales en materia de derechos humanos o que tengan derechos humanos en cuanto al contenido de los mismos y por qué es obligatoria la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Desde luego también hay una interpretación literal y refiere de la interpretación literal sistemática, funcional de la Constitución, pues llegamos a estas conclusiones. La literal, por ejemplo, reconoce que no hay mayor cuestión que realizar que leer el artículo primero constitucional, en donde literalmente reconoce a los tratados internacionales en materia de derechos humanos como norma. Y también hace una interpretación extensiva al decir que no solo los tratados internacionales de derechos humanos son los que contempla el primero constitucional, sino que también y de manera evolutiva va a contemplar los tratados internacionales que aunque no sean en materia de derechos humanos, sí contengan algún derecho humano y que entonces ese contenido también constituye la norma suprema junto a nuestra Constitución. Y por lo tanto ahí resulta irreverente, nos dice la fuente o origen del ordenamiento jurídico, porque explica, no puede darse jerarquía a los tratados internacionales o a la Constitución, porque todos integran un catálogo de derechos y no se distingue en ese artículo primero o jerarquiza las normas en atención a la fuente a la que previenen o a la que pertenecen. Y de ahí que nos dice, pues entonces no hay una relación de los derechos humanos, de los contenidos en los tratados internacionales y la Constitución en términos jerárquicos. De ahí que yo les digo, considero que después la Corte empieza a hacer toda una narrativa sobre una interpretación evolutiva en cuanto al principio de supremacía constitucional, porque nos establece que dado el nuevo paradigma y la reforma de 6 y 10 de junio de 2011, ese principio en donde decíamos que la Constitución era pues la ley suprema y que nada ni nadie podría ir sobre la Constitución, lo interpreta de otra forma, sin dejar de lado que conforme a la soberanía nacional la Constitución es la máxima ley, también establece que a la par están los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Entonces no es que ninguno sea superior a otro, no es que los tratados internacionales en materia de derechos humanos o que contengan derechos humanos sean superiores a la Constitución o la Constitución superior a ellos, sino que simplemente ambos al constituir un bloque protector de derechos humanos están a la par y simple y sencillamente cuando un tratado internacional en materia de derechos humanos sea superior o más protector, mejor dicho, de la persona, se aplicará este y viceversa, cuando la Constitución sea más protectora, se aplicará la misma.
Entonces, fíjense, hace una interpretación literal de los primeros 3 párrafos del artículo primero constitucional, después una funcional del texto constitucional y la intención del poder reformador al aprobar estas reformas de junio de 2011 y una interpretación sistemática, porque dice que el sistema constitucional y cada precepto que compone están íntimamente relacionados y no se pueden analizar de manera separada, tienen que ser en conjunto para tener una congruencia. Y de todo eso resalta que la Constitución nos establece una interpretación conforme y que de estos 3 sistemas de interpretación nos lleva a que es congruente establecer y reconocer los derechos humanos porque, por ejemplo, el artículo 133, en una interpretación sistémica que habla del amparo, incluso también interpreta la procedencia del amparo con un enfoque de derechos humanos más amplio. Funcionalmente, dice, la realidad es que los dictámenes de las cámaras de diputados y senadores que constituyen el Congreso de la Unión no hicieron diferencia entre la importancia de un derecho humano enfocaba o se encontraba en la Constitución o en un tratado internacional. Lo que buscaba era proteger en general los derechos humanos. Y por ello llega esta interpretación evolutiva, en donde establece o replantea el principio de supremacía constitucional y concluye que las normas de derechos humanos contenidas en los tratados internacionales, ya sea en materia de derechos humanos, que solamente estén contenidas, aunque el tratado no sea exclusivamente de derechos humanos, no se deben relacionar entre sí por temas de jerarquía. Y en cuanto a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, establece que son obligatorias para el Estado mexicano, aunque este no haya sido parte, siempre y cuando se aplique el principio por persona. Es decir, que analógicamente estudiemos cuáles son los supuestos que llevaron esa jurisprudencia y si son acordes los supuestos, los razonamientos, podemos aplicar obligatoriamente, o debemos, mejor dicho, aplicar obligatoriamente esa jurisprudencia. Entonces, debemos de armonizar esa jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con la local y aplicar el criterio de lo que más resulte favorable a la persona, siempre y cuando se se establezcan las mismas razones en el caso en específico. En conclusión, pues podemos decir que la argumentación jurídica que tiene que ver con la interpretación jurídica y las falacias son importantes en nuestro día a día como abogados postulantes, como personas que impartimos justicia y por lo tanto el identificar estos diferentes tipos de argumentos y saber cómo se llevan a la práctica. Por ejemplo, en esta sentencia de la Corte que resolvió la contradicción de tesis 293-2011, que ha sido de suma relevancia para nuestro país y nuestro sistema jurídico, es pues algo que no podemos dejar de lado. Es imprescindible conocerlo y estudiar todos estos tipos de argumentos. Entonces, espero que este video les sirva como una semilla que les haya sembrado la duda para analizar y estudiar todos estos tipos de argumentos y estos sistemas de interpretación de la ley. Les agradezco mucho el haber presenciado este video, no sin antes hacer referencia que para el estudio y elaboración de este video tomamos en consideración la lectura de Cárdenas de 2015, Los argumentos jurídicos y las falacias, publicada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como la contradicción de tesis 293-2011 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin más por el momento, les agradezco mucho su atención para este video y les deseo un excelente día a todos y a todas. Muchísimas gracias.